programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, iniciamos una nueva semana informativa. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Muy amables por estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido con diversas noticias. Ahí se vislumbra una semana al parecer muy movida, porque por ejemplo desde el día de hoy se inicia un paro nacional indefinido de trabajadores eléctricos, reclamando fundamentalmente un reajuste salarial adecuado y justo, y realizando una serie, lo han dicho los líderes sindicales, de observaciones sobre el sistema eléctrico nacional, que está pues severamente golpeado, ¿no? Y con una serie de deficiencias que se viven a diario, de acuerdo, bueno, como sencillamente lo siente y lo padece la sociedad venezolana. Pero al margen de lo que es el servicio de energía eléctrica, que sobre ello hemos comentado y hemos presentado reportajes frecuentes, el caso es que hoy se inicia este paro nacional de trabajadores del sector eléctrico, al que van sumando también o continuando en su protesta las enfermeras y enfermeros. Están anunciando para el día miércoles una gran caravana, por lo menos en la capital de la República, que les llevará a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana y Anunciatura Apostólica del Vaticano, solicitando apoyo y denunciando, según han dicho sus dirigentes gremiales, la situación que bien conocemos. Simplemente se reitera la situación que bien conocemos de los hospitales o del sistema de salud público nacional. Así que bueno, pendientes del desarrollo de estas informaciones. También por allí la dirigencia de la industria petrolera venezolana, la Federación de Trabajadores Petroleros, está hablando de una posibilidad de paralización de actividades. Mientras tanto, el factor político está promoviendo por lo menos una parte de este factor político que todavía tiene presencia y beligerancia, también pues la posibilidad de una paralización de actividades a nivel nacional. En fin, son por lo pronto elementos que surgen al debate abierto y público y que tienen ubicación y registro en medios de comunicación social, como también en los portales de internet. Pero aparte de lo que es la conflictividad laboral o social, está también el tema, en una semana y piquito, por decirlo de esta manera, debería formalizarse la entrada en vigencia del nuevo Cono Monetario, pero resulta ser que parece que no están las piezas. De una parte, algunos trabajos que se manejan las fuentes, en este caso con mucha prudencia, prefieren, en este caso son de la banca venezolana, señalan que, bueno, no han llegado, como decíamos, las piezas, y que la banca nacional, ni privada ni pública, todavía se ha ajustado del todo para recibir ese nuevo Cono Monetario y poderlo distribuir. No hay ninguna información oficial. También en el sector de los economistas y también en el sector político se habla que no se han recibido las piezas, ni tampoco se conoce nada de la acuñación de las monedas. Más agréguesele a ello el tema de la hiperinflación, que sencillamente ha arropado y ha desbordado el monto y el costo-valor de esas piezas. Entonces se está hablando de no solamente quitarle 3, sino hasta 6 ceros, lo cual generaría una gran controversia, sobre todo en los especialistas del tema. El Banco Central de Venezuela no ha dicho absolutamente nada, es el responsable de la distribución, y el gobierno como tal tampoco ha dado detalles. Esto teóricamente comenzaría el 4 de agosto, pero se pronostica, en honor a la verdad y con cierto criterio de racionalidad y lógica, que sencillamente se extienda el plazo y no se fijen plazos tan cortos, sino sencillamente cuando definitivamente, en forma concreta, la banca pública y privada esté ajustada para ello y se tenga la certeza de la llegada de las piezas de la familia, como llaman algunos, de la familia monetaria. Entonces, pues a partir de ese momento se implementa. Junto a ello está la gravísima denuncia de la venta de piezas, de la venta de bolívares del actual cono, hasta con un 300% para que la gente pueda tener algún efectivo y poder adquirir lo poco que le permite la hiperinflación. Así que, bueno, es un tema
importante al que hay que mantenerle seguimiento. La situación se hace cada día más difícil, contratiempos en ese sentido para poder comprar productos, y a ellos se le suman adicionalmente las denuncias sobre el escandaloso precio que cobran algunos trabajadores de la economía informal que tienen puntos de venta a las personas por comprar los productos. Es decir, que si usted, ya lo sabemos, lo repito simplemente, lleva efectivo, entonces le venden el producto más barato. Pero si da tarjeta de débito, pues va a tener que pagar hasta 2 y 3 veces. Y cuidado, si no más. Esto es absolutamente irregular y absolutamente ilegal. Bueno, son temas que están allí y que apenas despierta y se descorren las cortinas de la información en esta semana que iniciamos, pues se presentan y ocupan un lugar importante dentro de lo que es la agenda. Pero hay otros temas también, ¿no? Desde luego que sí. En el espacio internacional está una situación muy delicada. Ayer o este fin de semana, los obispos nicaragüenses denunciaron persecución del gobierno de Daniel Ortega. Hoy, lunes, se está anunciando una nueva movilización y nuevas protestas, fundamentalmente en la capital Managua, solicitando una solución a la crisis, por supuesto, el cese a la violencia y el adelanto de unas elecciones que el gobierno ha dicho no va a adelantar. En lo internacional ya incluso se está hablando de posibilidades de sanciones económicas a los funcionarios de alto nivel del gobierno de Nicaragua y también otro tipo de sanciones que tomarían como iniciativa, ya algunas se conocen, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea. La situación de los derechos humanos es realmente lamentable en Nicaragua. Bueno, también ofreceremos información de los deportes. Ayer, lamentablemente, la Sub-21 en los Juegos Centroamericanos, la femenina en este caso, perdió 3-2 con Colombia. Iba muy animada después del primer triunfo frente a Jamaica, pero bueno, ayer perdieron las muchachas. Creo que los hombres sí ganaron el partido. Ya tendremos información en ese sentido para presentarla a todos ustedes. Bueno, nosotros también tenemos otras notas informativas que vamos de inmediato a presentar y vamos a comenzar a desmenuzar para todos ustedes. Así que vamos a dar comienzo ahora también a los titulares, a presentarles los titulares de esta primera emisión. Bueno, un tema importantísimo, la diáspora. 870.093 venezolanos ingresaron a Colombia durante el primer semestre de 2018. Eso lo informó el director de Migración Colombia, Christian Kruger. Bueno, el tema económico será abordado durante el 4º Congreso del Partido del Gobierno, donde supuestamente se anunciarán nuevas estrategias para controlar la situación cambiaria y algunas otras orientaciones en materia de precios. Esto lo dio a conocer el ministro de Educación, Elías Jagua. Bueno, el constituyente Julio Escalona denunció la existencia de una quinta columna de derecha dentro del gobierno, pero que también cuestiona que no se hayan podido controlar los precios de los productos. Nos vamos al espacio internacional, ya adelantábamos un poco lo de Nicaragua, ahora nos vamos a Cuba. Bueno, ha debatido o debate hasta hoy un anteproyecto de constitución donde se elimina el término comunismo y se incluye el derecho a la propiedad privada, en fin, bueno, ya conoceremos detalles. Ahora dentro de 3 meses serán, han dicho, consultas populares para que la población cubana pues vote y le dé el visto bueno a esta reforma constitucional. En el espacio de la entrevista estaremos intercambiando con la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano. Hay varios temas allí pendientes. Bueno, y en el segmento de arte y espectáculos, en lo actual, revisaremos, como siempre, lo más destacado del mundo de la farándula y el espectáculo. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos a presentar titulares de inmediato de la prensa nacional, de la prensa regional, siempre nuestro informe de lo que ocurrió la semana que nos antecede, la información internacional, las notas que van llegando a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Giselle y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días Giselle. Muy buenos días, Ricardo, buenos días Venezuela, feliz inicio de semana. Bueno, bastante información. Como ya muy bien Carlos pudo dar una introducción a todas estas informaciones. Nosotros estamos un poquito cortos de tiempo en este primer bloque, tenemos que comenzar de inmediato a repasar las portadas. Ricardo. Sí, señor, vamos justamente con eso, a revisar las informaciones que están en los diarios de circulación nacional.
Y comenzamos, amigos, con la portada del diario El Nacional. Su titular principal tiene que ver con el tema alimentario o alimenticio en nuestro país. Producción de maíz garantiza solo 2 meses de consumo. La situación es crítica. Ya el año pasado se llegó a 324.000 hectáreas y el desabastecimiento fue grave. Esto lo dice Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Advirtió que la falta de agroquímicos para el control de plagas y fertilizantes afectaron la siembra de invierno. En materia política se reseña lo siguiente: partidos o piden a partidos de la oposición definir con claridad objetivo estratégico. No basta con definir que se quiere la salida del poder de Nicolás Maduro y sus seguidores, sino el cómo, y este ha sido el mayor punto de desencuentro entre los opositores. Las reuniones que se han tenido en los últimos días están bien vistas, esto según un estudio de Jesús Seiga, director de Dating Corp. También en esta portada dice: Cardenal afirma que la Iglesia Católica es perseguida. Esto en materia internacional, pues habla el cardenal de Nicaragua. En materia internacional también Cuba dice que someterán a consulta a eliminación del comunismo de la Constitución. Volvemos a nuestro país. Venezuela se está quedando atrás en avances médicos, lo dice el cardiólogo Juan José Puigbo. Momento de repasar los titulares de últimas noticias que hace referencia a que Morrales vendrán con uniformes y útiles. Precisamente, más de 4 millones de mochilas serán distribuidas en el país. El ministro de Educación, Elías Jagua, informó que las clases de primaria comenzarán el 17 de septiembre. Además, entre otros titulares, la mayoría prefiere que Maduro resuelva los problemas. De acuerdo con un sondeo de Interlaces, 20% considera que la situación económica es consecuencia de las sanciones de Estados Unidos. Más abajo vemos, entre otros titulares, entre comillas: el gobierno no dejará de proteger al pueblo, refiriéndose a que el canciller Jorge Arreaza aseguró que el país se encamina hacia una fase de estabilización integral. En sucesos, abogados choros vendían datos de víctimas. 2 juristas fueron aprendidos en San Cristóbal por funcionarios del 6CPC. Más abajo vemos allí del Parlamento una pequeña gráfica que hace referencia a que está aprobado proyecto de constitución en Cuba. El texto admite la propiedad privada y abre la puerta al matrimonio entre personas de igual sexo. Además, se amplían los derechos individuales. Ahí además vemos otra gráfica que hace referencia a que ya está abierto el Parque Bolívar a través del Puente Independencia, que pasa por encima de la autopista Francisco Fajardo. Se puede acceder a este nuevo espacio para la recreación en Caracas. Vamos a revisar ahora la portada del 2001. Banca no ve los billetes nuevos ni en pintura. El sumario de esta nota nos reseña lo siguiente. El diputado José Guerra dijo que al parecer han llegado algunas remesas al Banco Central de Venezuela, pero no se las despacharon a entidades porque las autoridades piensan postergar la medida y restarle más ceros al valor de la moneda. Atención con esto, vuelta a clases será el 17 de septiembre. El ministro Elías Jagua señaló que el gobierno entregará 4 millones de uniformes y morrales con útiles escolares gratuitos. El 80% de la educación es pública, precisó el ministro Elías Jagua. También en esta portada se reseñan declaraciones de Freddy Bernal. Él dice: esto no es culpa de la Cuarta. El jefe de los CLAP reconoció la responsabilidad del gobierno nacional en la crisis que vive el país, porque tenemos 19 años de revolución. Gráfica principal del 2001. Los batidos refrescan más el bolsillo. Los consumidores consideran que las frutas son más sanas y rendidoras frente a las gaseosas. Algunos también afirman que son más baratas que los refrescos y las compran por kilos para sacarle el jugo a los churupos. Esto en medio de la hiperinflación. Bueno, no solamente más baratas, sino Sí, también más más sanas. claro, más saludable. Sí, señor. Es algo que no se puede, obviamente, dejar pasar por alto. Claro. Muy importante este punto. Bueno, vamos a repasar los titulares del diario Vea, que hace referencia a que las clases inician el 17 de septiembre. Pues ese día lo hará educación inicial, mientras que la educación media empezará el 12 de octubre, dijo el ministro Jagua, quien agregó que al final de las inscripciones se otorgará el bono de escolaridad. Entre otros titulares, vemos allí una gráfica: energía en la vía. En horas de la madrugada, personal del Metro de Caracas ha inspeccionado las condiciones del subterráneo, cumpliendo con la 7ª línea estratégica del presidente Maduro. La presencia femenina ha sido fundamental. Entre otros titulares, también confían en Maduro para ganar guerra económica, esto refiriéndose a que el 58% de consultados por Interlaces prefiere que sea Nicolás Maduro y no la oposición quien enfrente la crisis generada por la oligarquía. Entre otros titulares, Sudáfrica pone sus soldados a la orden de Venezuela, supervisaron taquillas en Terminal La Bandera y Trotamundos pasó a la gran final del baloncesto.
Vamos a revisar justamente materia deportiva, lo hacemos con el diario Meridiano, dos temas importantes. Por acá dicen Odor perfecto. El segunda base de los Rangers se fue de 3-3, entre ellos un cuadrangular y 3 impulsadas para llevar a su equipo al triunfo 5-0 sobre los Indios de Cleveland. Y atención con esto, pesas de oro. Ángel Luna con 204 kilos logró la otra dorada en el envión de los 85 kilogramos en los centroamericanos y del Caribe. Muy bien para él entonces. Seguimos dando de qué hablar, los Sí, centroamericanos. señor. Buenas noticias. Muy buenas noticias. Vamos a cumplir con nuestra pequeña pausa comercial. Al regreso, mucho más información en la primera emisión. No se aparten. Ya venimos. Repasamos el Clarín de Aragua, que hace referencia a que las clases arrancan el 17 de septiembre y titulan abrirán 120 nuevas escuelas. Más abajo vemos jornadas en centros comerciales, iniciativa bien recibida, pues equipos médicos de Corpo Salud y de la Misión Barrio Adentro extenderá la jornada de prevención de enfermedades en los centros comerciales. Entre otros titulares, aprobaron recursos, atención a la salud será urgente, ordenan mejorar servicios en 300 hospitales. Salarios y dotación, enfermeras harán hoy un pancartazo, se concentrarán a las puertas de los centros asistenciales. Aragua Segura, en el eje este, se dio inicio al despliegue, más de 600 funcionarios participan en el operativo y entre otros titulares también hace referencia a la revisión de precios, echan ojo de mercados en Maracay. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Hora. Titular principal, técnicos del Banco Central de Venezuela recomiendan quitar los 6 ceros a las monedas. También en la parte inferior vemos la siguiente información, sueldos de hambre condenan a los trabajadores venezolanos a vivir en pobreza extrema. Bien, es momento de ver algunas de las informaciones más resaltantes de la semana pasada en lo que fue noticia. Los dirigentes están llegando a un consenso para aprovechar lo que calificaron como una oportunidad de rescatar los valores que unen a la oposición y descartar aquellos elementos que los separan. El partido de Henry Falcón expresó durante la reunión que están dispuestos a participar en las elecciones del 9 de diciembre. Yo quiero hacer muy pronto una jornada completa de consulta nacional en un gran congreso de la salud venezolana para aprobar el plan de transformación del sistema. Está sucediendo que yo la orden de pagar la pensión completa. Ahora llegamos aquí a las 2 de la mañana haciendo cola y esto. A cuando llegamos al banco nos dicen que lo que nos van a dar son 2.000 bolívares nada más. Eso no alcanza para nada. Esa es una miserableza. Aquí va a haber la unidad de todos los sectores y yo no digo que va a haber o no va a haber paro. Lo que sí tengo absolutamente certeza es que va a haber movilización. Los trabajadores nos convocamos acá en una concentración de protesta y de exigencia producto de la deficiencia que tenemos desde el punto de vista salarial, la deficiencia que tenemos desde el punto de vista de condiciones de trabajo, la deficiencia que tenemos desde el punto de vista de salud. Estamos exigiendo a la empresa un contrato digno. Entre el año 2005 y 2010, la empresa Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa se asociaron con 2 empresas creadas para importar frutas y otros productos con sobreprecio. Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. Además de la explotación sexual, en esta operación se están investigando otros posibles delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales. También se dio a conocer que la organización captaba a las mujeres en países de Sudamérica, principalmente Venezuela, Paraguay y República Dominicana. El pueblo nicaragüense ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos.
Dale, dale. Yeah, I saw two people would be way off. Bueno, seguimos repasando los titulares, en este caso internacionales. Nos vamos a Argentina con El Día, que hace referencia a que buscan frenar un nuevo paro docente con otra propuesta de aumento salarial. El gobierno ofrecería una mejora vinculada a la inflación. Los gremios amenazan con no volver a clases tras el receso invernal. Entre otros titulares, una cárcel enfocada en el estudio y el trabajo, esto para varones de 18 a 21 años. Y es precisamente pues la provincia que avanza, ¿no?, con una prisión orientada a reclusos condenados por delitos menores considerados vulnerables, entre comillas. Entre otros titulares, confirman que Trump vendrá al país, precisamente refiriéndose a que el presidente de Estados Unidos irá a Argentina para participar en la cumbre de mandatarios del G20. Vamos a revisar, amigos, portada del diario El Comercio. Este periódico circula en Perú. Su titular principal dice: Congreso decide hoy si declara en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura. Proyecto multipartidario propone se suspenda el organismo 9 meses, incluyendo el nombramiento y la ratificación de fiscales y jueces. Y atención con esta cifra, dice acá en este periódico que unas 72.000 personas viven con VIH en el país, es decir, en Perú, pero 20.000 de ellas no lo saben. Nos vamos a Chile con el Mercurio, que titula Fiscalización de la Superintendencia de Salud. 2 puntos. Casi todos los centros de salud dejan de cumplir estándares de calidad luego de acreditarse. Un año después, el 98% de los hospitales y clínicas ya no cumplían mínimos en reserva de medicamentos, vigilancia de infecciones o equipamiento. Entre otros titulares, cumbre financiera en Buenos Aires ante un Estados Unidos inflexible. Países del G20 piden más diálogo por tensiones comerciales. Naciones europeas lideraron las demandas a Washington, que reafirmó su intención de mantener su polémica política arancelaria. Vamos a revisar ahora la portada de El Diario. Este periódico circula en Bolivia. Su titular principal nos dice que la deuda externa alcanza a los 14.000 millones de dólares. También se reseña en la portada que el gobierno debe consultar para aumentos salariales. Y en esta portada también hay información internacional. La Iglesia Católica es perseguida en Nicaragua. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. Lluvias y o lloviznas al noreste de Miranda, oeste de Guárico, suroeste de Zulia, este de Barinas, sur de Apure, Amazonas y sur de Bolívar. En Caracas, parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados, máxima 30. Nos vamos a Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados, máxima 32. Maracaibo, parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados, máxima 33. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón.
Bueno amigos, vamos a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. No contamos en este momento con servicio de internet, por eso usted no lo va a ver reflejado en pantalla, pero revisamos los mensajes que sí nos llegan a la cuenta. Bueno, nos señalan que hay buena circulación en la autopista Francisco Fajardo, también hay buena circulación en la avenida Bolívar y en la avenida Francisco de Miranda. Ambas arterias viales están ubicadas acá en la ciudad de Caracas. Hacen una denuncia que no hay agua en Coropalito, esto es en el estado Vargas. Hacen un llamado a la hidrológica para que solucione de inmediato esta situación. Señalan que ya llevan varios días y no hay una explicación del por qué la suspensión del servicio. Bueno, nos saluda Raúl Frías desde Valencia, también Mili desde Margarita nos envía una imagen el día de hoy y como siempre coloca que el alimento no falte a los venezolanos. Luis Isaías Montoya también saluda desde Guama, estado Yaracuy. José Gregorio López, por acá hacen una denuncia. En Nirgua, los enfermeros del Hospital Padre Olivero reclaman, exigen mejoras en su salario, también piden calidad en el servicio hospitalario. Nos saluda Giancarlos desde el Cafetal y Daniel hace una denuncia sobre el mal estado de la pasarela del kilómetro 22 de la carretera Panamericana. Bueno, hoy nos quedamos sin el desayuno del profesor Montoya. Sí, señor. Bueno, a lo mejor es mañana por partida doble y ponerlo así súper abundante. Bueno, ya veremos. Titulares de la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, algunos tienen que ver con el anuncio que hizo y es el que jerarquizamos en esta nota. El director de Migración de Colombia, ¿no? 870.093 venezolanos han cruzado la frontera en el primer semestre de este año 2018. La información que ofreció el ministro de Educación, Elías Jagua, sobre el Congreso del Partido del Gobierno y los temas que allí se van a debatir, entre ellos el tema económico. Hay que estar también entonces al tanto de lo que pueda ocurrir en esa cita. Una denuncia del constituyente Julio Escalona habla de una quinta columna dentro del gobierno, una penetración de la derecha dentro del gobierno. Hizo una serie de observaciones sobre la situación nacional. En el tema internacional tenemos lo que ha discutido la Asamblea Nacional de Cuba, la reforma constitucional, se elimina la palabra comunismo, se le da entrada sin definir aún a la empresa privada o a la propiedad privada, mejor dicho, a la propiedad privada. Habrá 3 meses para el debate y luego una votación. También el tema de Nicaragua, que es sencillamente dramático. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con Delsa Solorzano, es diputada, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, y cerraremos como de costumbre con arte y espectáculos. Seguimos informándoles con la presente ronda informativa y es que 870.093 venezolanos ingresaron a Colombia durante el primer semestre de 2018. Así lo informó el director de Migración Colombia, Cristian Kruger. El funcionario colombiano reveló además que durante ese lapso 47.892 venezolanos han sido atendidos por el servicio de urgencias motivado a sus condiciones de salud, cifra que duplica la cantidad de atendidos en todo el año 2017. Por otro lado, el director de Migración Colombia manifestó que la migración de venezolanos sería premeditada y apoyada por el gobierno nacional. Durante una entrevista, Kruger explicó que al gobierno venezolano le conviene tener menos población debido a que el aparato productivo va en decrecimiento, lo que genera que esos pocos recursos que se tengan puedan ser distribuidos de mejor manera. Bueno, y el tema económico será uno de los puntos principales que se abordarán durante el 4º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así lo manifestó el ministro de Educación, Elías Jagua, tras asegurar que se estarán implementando nuevas estrategias para controlar el régimen cambiario y las políticas de precio. Otro tema tiene que ver con la producción, otro tema central, fíjate, régimen cambiario y política de precios. Pero eso, la única manera de que sea sostenible uno y otro es con una política de producción, y allí hay que trabajar entonces con qué vamos a priorizar, cuáles son las áreas que vamos a levantar. Venezuela tiene un importante, modesto pero moderno, aparato agrícola, agroindustrial, industrial y científico y tecnológico. Vamos a aprovecharlo. Las divisas que tenemos, que son pocas, vamos a orientarlas a levantar la producción agrícola, la producción petroquímica,
la producción de materiales básicos para la reactivación de la industria de la construcción. Durante su participación en el programa Diálogo Com, el ministro Jao informó que el inicio del año escolar 2017-2018 será el próximo 17 de septiembre. Reiteró además que las instituciones educativas deberán permanecer abiertas hasta el 31 de julio para realizar el proceso de inscripción. El economista y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Julio Escalona, aseguró que en el gobierno existe la llamada quinta columna, al igual que una corriente de derecha incluida en el alto mando que afecta las decisiones que se emanan desde el Ejecutivo. Cuestionó que no se hayan podido controlar los precios de los productos. Hay una quinta columna, en efecto. Este es un término sofisticado, pues la quinta columna, bueno, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Yo creo una corriente de derecha que está incluso en el alto gobierno, pues, que está de acuerdo con los empresarios. Hay algo ahí adentro que no funciona, pues. Es decir, en todo caso, no hay un solo gobierno, para decirlo de alguna manera, pues. Un gobierno que quiere que bajen los precios, que quiere equilibrarlo, y parece que hay otro que no, pues. Los precios están absolutamente liberados, no hay ningún control. Todos los días cambiando los precios. ¿Cómo pueden hablar de precios controlados? Entonces, un gobierno no puede permitir eso, no un gobierno revolucionario, ningún gobierno puede permitir que eso ocurra, pues, porque eso es en detrimento de la población. Le toca a la gente asumir responsablemente, en lugar de quejarse, salir y expresar sus sentimientos, su posición pacíficamente, cívicamente. El constituyentista también señaló que los empresarios no tienen la disposición necesaria para sentarse a negociar, por lo que propone que se descongelen los precios para de esa manera llegar a un acuerdo. Propuso además que en la nueva Carta Magna que elabora la Asamblea Nacional Constituyente se haya incluido el delito de traición a la patria. Así lo manifestó durante el programa José Vicente Hoy. Y los altos precios de la charcutería en nuestro país ha obligado al venezolano a buscar alternativas para los desayunos. Los consultados aseguran que ya no es habitual una arepa con jamón y queso. Para algunos, frutas y un vaso con agua es la única opción. De acuerdo a información de especialistas, el sector charcutero es uno de los gremios que se ha visto más afectado por la difícil situación económica que atraviesa actualmente el país. Aseguran que los precios de los productos se incrementan exponencialmente con una frecuencia semanal, por lo que los caraqueños consultados este domingo consideran que deben hacer magia para hoy en día alimentarse de forma adecuada. Hay gente que desayuna cambure, plátano, lo que podemos, porque a veces la situación no alcanza la plata para comer. No le alcanza a uno, la plata que le depositan a uno desde el trabajo no le alcanza para comprar. Si compramos harina no tenemos para comprar el queso, el jamón. El venezolano ahorita lo que está comiendo más que todo es huevo, hermano. Fíjate que incluso si tú lo pagas en efectivo, te cuesta mucho menos de que pagarlo con una tarjeta, yo creo que es huevos, bueno, porque jamón y queso, eso se acabó. Hay un chiste por allí que hay en la calle ahorita que la gente dice, vamos a rellenar la arepa con la arepa. Porque realmente lo único que podrá, en todo caso, sería algo de margarina, algo de mantequilla y agua. O sea, realmente charcutería, queso, jamón, ese tipo de cosas, yo creo que está muy lejos de la nevera de los venezolanos. Hace rato está lejos. Y los que tienen un poquito más para poder hacerlo, creo que hacen magia en el sentido de que lo cuadriculan bien para colocarle un pedacito para que le dé sabor nada más. En el caso de las personas que anteriormente se daban un gusto iniciando el día con un desayuno en una panadería o un café, también han visto mermadas sus visitas a estos sitios. Aseguran que el incremento de los precios no les permiten hacerlo ni siquiera devengando un sueldo por encima del mínimo. Mira, estamos cada día, no se puede desayunar, la harina no se consigue y cuando se consigue, tiene que ser en cola. Con un sueldo mínimo puedes desayunar y ya para el otro día no tienes comida. Ni siquiera empanada ya se puede comprar, una empanada está por el orden de los 800, 1000 bolívares. Un café que yo me lo tomaba en mi época con un mediecito, actualmente para tomarme un café tengo que pagar
casi 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares. Diversos fueron los consultados que concluyen que la solución a este tema de la variación de precios constantes que perjudica notablemente la alimentación del venezolano no es una regulación o control de precios, pues aseguran que esa medida deteriora mucho más la situación. Para ellos la clave está en incentivar la producción nacional. Kevin Alfonso Gil, Televen. Bien, amigos, continuamos y es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó casi 300 millones de euros para la importación de insumos y medicamentos con el fin de normalizar el sistema público de salud en el país. Solicitan divisas destinadas a la adquisición de medicamentos de alto costo e insumos para el tratamiento de pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, enfermedades crónicas y pacientes con virus de VIH para el sistema de salud pública por un monto de 83 millones de euros. Además me solicitan recursos por el orden de los 168.275.000 euros para un año, para atender a los pacientes con enfermedades renales, que esto se aplique, que esto se cumpla y que esto vaya para beneficio de nuestro amado pueblo de Venezuela. El primer mandatario nacional además asignó 28.824.000 euros para la adquisición de medicamentos de consumo masivo, así como unos 6.721.000 euros para la compra de insumos destinados a las sedes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Por otra parte, anunció que el Congreso Nacional de la Salud se realizará en el mes de agosto, donde presentarán el Plan Nacional 2025. Congreso de Salud lo hemos colocado para 25 y 26 de agosto, para que sean las bases de barrio adentro, de los hospitales, médicos, médicas, enfermeros, trabajadores, trabajadoras, obreros del sector salud, quienes revisen el plan 2025. Cómo nosotros empujar un proceso de cambios necesarios en el sistema de salud para llevarlo al nivel óptimo que necesitamos llevar todo el sistema público de salud. El presidente Nicolás Maduro también exhortó a los responsables del sector salud a administrar los recursos asignados de buena manera con el fin de poder optimizar el sistema público del gremio. Estos anuncios fueron hechos luego de una reunión entre el jefe del Estado y los altos funcionarios del sector de la salud en el Palacio de Miraflores, acá en Caracas, donde también participó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Y más de 300 campesinos han sido asesinados en el país por sicariato. Así lo denunció el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien responsabilizó al sector burgués de estos crímenes. Hay una comisión designada para la investigación de los sicariatos a los campesinos y me comprometo de una vez a reactivarla para que no queden impunes la muerte de compañeros y compañeras de aquellos que se creen los dueños de esta patria. Me comprometo a reactivar esa comisión esta misma semana. Desde la Asamblea Nacional Constituyente, que se haga una investigación completa de los más de 300 sicariatos de campesinos y campesinas, que lo único que han pedido es que los dejen trabajar a los sicarios. La burguesía. ¿Por qué contratan a los sicarios? Porque le tienen miedo al campesino, esa es la verdad, esa es la pura verdad. A la campesina, al que trabaja todos los días, ellos le tienen terror. Al que reclama sus derechos, ellos le tienen terror. Durante una asamblea celebrada en el estado Apure, de cara al cuarto congreso del PSV, el también primer vicepresidente de esa tolda política pidió la máxima unidad nacional para enfrentar los supuestos ataques que ha habido desde Estados Unidos. Aseguró que tras las solicitudes de apertura de canales humanitarios por parte de sectores de la oposición, se orquesta la entrada de mercenarios con tropas al país. Y la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, tildó de lamentable la persecución en que ha sufrido la rectora de la Universidad de Carabobo, Yesiribo de Romero, quien a inicios de este mes fue trasladada a la sede del SEBIN para ser interrogada. Hemos observado en algunas universidades, algunas persecuciones que son muy lamentables. Hemos vivido una experiencia un poquito dura
muy desagradable, que ha sido con nuestra rectora de la Universidad de Carabobo, Yesidio de Romero. Yesidio es una buena persona. Eso es una mujer honorable y su familia es honorable. Sí, pueden claro. estar en desacuerdo con las cosas que en un momento determinado Estamos todos de acuerdo. se pueden expresar, pero tú no puedes maltratar e irrespetar. Primero, es una dama. Y segundo, es la rectora de la universidad más importante de esa zona. García Rocha además recalcó las malas condiciones salariales con las que tiene que vivir el personal universitario, pues no les permite tener una buena calidad de vida. También lamentó que dentro de la Universidad Central sigan ocurriendo hechos lamentables de inseguridad. Bueno, el momento de hacer una pausa, Giselle, entonces en breve retornaremos con nuestros televidentes. Una de las notas: asesinan a mujer de 93 años en el estado de Aragua para robarle los 2 millones de bolívares de la pensión. A regreso, esta y otras informaciones en la primera emisión. Ya venimos. De sucesos. Familiares de David Junior García, de 31 años, denunciaron este domingo que efectivos del FAES ingresaron a su vivienda ubicada en el cementerio en la capital de la República sin orden de allanamiento y le propinaron dos impactos de bala en el pecho que le quitaron la vida. Calificaron el hecho como un abuso de poder. El procedimiento se llevó a cabo específicamente en el barrio 1 de Mayo del cementerio sector Porvenir. De acuerdo a versión familiar, el pasado viernes García, quien era el mayor de 2 hermanos, se encontraba durmiendo junto a su esposa y sus 2 hijas cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional ingresaron a la vivienda cerca de las 6 de la madrugada. Allegados relataron que tanto su pareja como las infantes fueron sacadas del hogar a la fuerza y posteriormente escucharon 2 detonaciones que impactaron en el pecho a García, que le quitaron la vida. Se conoció que el hoy occiso había estado privado de libertad durante 4 años por el delito de homicidio y actualmente cumplía un régimen de presentación. Familiares exigieron justicia. Kevin Alfonso Gil, Televen. 3 presuntos secuestradores fueron abatidos en Palo Negro, estado de Aragua, tras un enfrentamiento con funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas. Según las autoridades, los fallecidos habían asaltado la Academia Gastronómica El Fogón en Maracay, donde mantuvieron como rehenes a 32 personas a quienes le robaron sus pertenencias. Una vez que terminaron con el secuestro, los sujetos huyeron con el botín hasta el edificio Los Frutales de Palo Negro, en el municipio Libertador de la capital, donde se llevó a cabo el enfrentamiento con los funcionarios. Los policías recuperaron en el lugar 3 armas de fuego, 2 motocicletas, un bolso con 32 teléfonos robados a las víctimas. Bueno, y en otro hecho ocurrido también en el estado de Aragua, una mujer de 93 años fue asesinada a golpes en su vivienda para robarle los 2 millones de bolívares que había cobrado de su pensión. La víctima fue identificada como Ana Luisa Troya. El suceso ocurrió luego de que llegara a su casa ubicada en el barrio Los Javillos de Tejrías, estado Aragua, tras cobrar la pensión, cuando 2 sujetos ingresaron al lugar y la amordazaron, y a la señora que se encargaba de cuidarla. Luego las golpearon para despojarlas de sus pertenencias. La víctima deja un hijo de 73 años, varios nietos y bisnietos. Su cuidadora salió ilesa del robo. Funcionarios de la policía de Falcón hallaron una pista de aterrizaje clandestina y una avioneta utilizada para el narcotráfico. Así lo informó el jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Juan Pedro Grillo. Fue incautada una aeronave que había sido utilizada y que era utilizada para el tráfico internacional de drogas. De la misma forma, se detuvieron 7 ciudadanos, 5 de ellos colombianos y 2 venezolanos, y posteriormente vamos a realizar la destrucción de la pista dentro de la operación Boquete. Indicó que este hallazgo se produjo gracias a un reporte de uno de los 81 cuadrantes de paz de la entidad. Señaló que en lo que va de 2018, 17 aeronaves usadas para el tráfico de estupefacientes han sido decomisadas en operativos de la Guardia Nacional en cooperación con los órganos de seguridad del Estado. Y entre 50.000 y 100.000 bolívares están cobrando los transportistas para el pasaje, ¿no?, de ir de La Guaira desde Caracas. Así lo denunciaron los usuarios. Bueno, se supone que eso es un rollo que hay aquí en estos momentos, que el pasaje reglamentario son 50.000 bolívares, pero algunos choferes y colectores por debajo de la mesa hablan de 100.000
Pero bueno, ahí está la policía intentando hacer un poquito de presión para controlar eso. Sí, están cobrando 100 bolos de pasaje para La Guaira. Cuando uno saca el efectivo, no llega ni siquiera a los 100. Además de la especulación con el pasaje, los usuarios se arriesgan a ser víctimas de la inseguridad dentro de las unidades de transporte. No es seguro, nada seguro. Una vez que llegan al litoral, las personas también tienen otro problema: los altos costos de los productos y de los servicios que deben pagar. No se puede, porque ahorita la situación está muy difícil, porque está bajando todos los fines de semana, no se puede. Más la comida, más lo que pidan los chamos allá abajo, como 10 millones, viejo. Pero bueno, por los chamos no tiene que bajar que sea. A pesar de la inseguridad y los altos costos, muchos ciudadanos todavía prefieren la playa como el destino preferido para pasear y relajarse. Aseguran que no hay mayores dificultades y que el tiempo de espera es corto para abordar las unidades. Y a partir de hoy se establece un nuevo mecanismo de pago para el sistema de ferrocarril Caracas-Cuba mediante el Carnet de la Patria. Se podrán realizar recargas a través de la billetera móvil asociada al Carnet de la Patria. La recarga mínima será de 100 bolívares y la máxima de 2.000 bolívares soberanos. Las personas de tercera edad o con discapacidad y estudiantes estarán exonerados. Así lo informó el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, quien además indicó que casi 50.000 usuarios fueron registrados en la base de datos del sistema ferroviario. Informó que esta acción es parte del Plan 100 Días de Alto Impacto, proyecto que ejecuta su despacho para mejorar la movilización de pasajeros en todo el país. Y las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería trabajarán los días sábados para la entrega de cédulas de identidad y pasaportes. Así lo informó el ente a través de nota de prensa, donde precisó que el horario de atención será desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Indicó que los usuarios podrán ingresar a la página web del organismo para revisar si están en el listado, el cual les indicará en qué sede deberán retirar su documento de identificación. El ex parlamentario, abogado y defensor de los derechos humanos Rafael Narváez tildó el tema de los jubilados y pensionados como un calvario por todo lo que tienen que sufrir a la hora de cobrar sus pensiones. Condenó la represión de los cuerpos de seguridad del Estado Guárico en contra de los abuelos que protestaban. Es una burla, es una profanación de los derechos humanos por parte del Estado. Es un desprecio a la vida de nuestros ancianos. Es un desprecio porque Sudeván estaba consciente que no existía efectivo para darle cumplimiento a lo que ofrece el Estado en forma electoral. El Estado ofrece 8 millones de bolívares por parte del presidente de la República y Sudeván estaba consciente que no había efectivo, pues también la responsabilidad y la falta de seriedad del Banco Central, que tampoco envía las remesas a tiempo. Narváez agregó que el 60% de los jubilados y pensionados sufren de enfermedades crónicas. Además, informó la organización de un movimiento para crear una cadena familiar donde participen los nietos. No descartó salir a la calle de manera pacífica para que los ancianos sean tomados en cuenta. Bueno, tomamos nuevamente, Gisela, una pausa. Entre otras notas, vamos a retornar con lo internacional. El presidente iraní advierte a su homólogo Donald Trump que de empezar un conflicto contra su país desataría la madre de todas las guerras. Al regreso del panorama internacional, ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Cuba, donde este fin de semana la Asamblea Nacional inició el debate del nuevo texto constitucional, en la cual se elimina el término comunismo, se incluye el derecho a la propiedad privada y contempla la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. El anteproyecto constitucional, que será sometido hasta hoy a debate por los más de 600 diputados, solo hace mención del socialismo como política de Estado, en contraste con la Constitución vigente, que en su artículo 5 consigna el avance hacia la sociedad comunista. Sin embargo, un parlamentario aclaró que dicha exclusión no significa que renuncien a sus ideales. Los cambios buscan adaptar la Constitución a la nueva realidad económica de la isla a raíz de las reformas económicas impulsadas por Raúl Castro. Bueno, y advertencias de guerra. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió a Estados Unidos que de empezar un conflicto con su país supondría la madre de todas las guerras.
El mandatario iraní comparó el poderío de Irán con el de un dinosaurio, por lo que pidió al gobierno de Donald Trump a no jugar con fuego. Rouhani subrayó que Irán responderá a las amenazas con amenazas y no se dejará intimidar. Recordemos que el presidente Trump retiró el pasado mes de mayo a Estados Unidos del acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán y volvió a imponer sanciones a Teherán, las cuales entrarán en vigencia en el mes de agosto, las cuales también amenazan con hundir la ya maltrecha economía iraní. Pasamos a Colombia, donde el Ejército de Liberación Nacional negó tener vínculos con el narcotráfico y aseguró que esta acusación es parte de una guerra informativa de los medios de comunicación y agentes del Estado colombiano. El líder del grupo guerrillero, Nicolás Rodríguez, acusó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y a la Fiscalía de difundir estas imputaciones. Señaló que su organización nunca ha tenido lazos con el narcotráfico e indicó que tienen severas disciplinas por si algún miembro viola las normas establecidas. Y fueron rescatadas 70 mujeres dominicanas que eran víctimas de una red de trata de blancas durante unos allanamientos realizados este fin de semana en Puerto Plata, al norte de ese país. Se llevaron detenidos a una pareja sospechosa y también a varios empleados de los establecimientos que fueron clausurados para ser investigados. En Guatemala, un potente incendio dentro de una planta de gas doméstico ubicada en la capital del país dejó saldo de 6 personas heridas, entre ellas 4 bomberos, y pérdidas millonarias. El siniestro ocurrió en la planta Tropigas, filial del mexicano grupo Tomsa, y obligó a que varias personas de edificios y viviendas cercanos se evacuaran preventivamente por sus medios hacia otros sitios. 19 personas muertas, decenas de heridas, 13 desaparecidas y 15.000 hogares afectados es el balance preliminar que deja el poderoso tifón Som Tin al norte de Vietnam. Miles de reses y aves de corral también se han visto afectadas por el fenómeno natural. En Afganistán, al menos 12 personas murieron y otras 14 resultaron heridas como consecuencia de un atentado suicida perpetrado cerca del aeropuerto internacional de Kabul, donde poco antes había aterrizado el avión en el que regresó de su exilio en Turquía el vicepresidente afgano y antiguo señor de la guerra del norte del país, el general Abdul Rashid Dostum. Y en Pakistán, un nuevo atentado suicida mató a un candidato del partido líder opositor que se postuló para un escaño en la Asamblea Provincial. Su conductor también murió durante el ataque que dejó además 3 personas heridas. Por otro lado, el convoy de otro candidato a la elección fue atacado en la ciudad noroccidental de Banú. Sin embargo, en este último atentado nadie resultó herido. Iniciamos el repaso del acontecer deportivo con la actuación de los venezolanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En natación, el relevo libre masculino le otorgó a Venezuela la primera medalla de oro del certamen. También destaca la participación de Génesis Rodríguez y Julio Mayora, quienes obtuvieron 4 medallas de oro en la disciplina de halterofilia. La delegación venezolana se encuentra en la 4ª posición del medallero con 22 preseas, 5 de oro, 7 de plata y 10 de bronce. Fórmula 1, Lewis Hamilton realizó algo nunca antes visto precisamente en esa categoría. El británico empezó la carrera desde el 14º puesto y finalizó en la primera plaza. Mientras que Sebastian Vettel, quien era el líder hasta entonces, se estrelló contra un muro en la curva 13 y le devolvió el liderato de la general a Hamilton. Tokio 2020 ya presentó sus mascotas oficiales. La de los Juegos Olímpicos se llama Maraitoa, mientras que la de los Paralímpicos será Someiti. Ambas fueron diseñadas para representar la tradición y naturaleza del país nipón. La cita olímpica se celebrará entre el 24 de julio y el 9 de agosto del año 2020. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado a la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano. Vamos a conversar con Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bueno, hay muchos temas, Delsa, ¿no?
qué variedad. Esta semana ustedes estuvieron en la comisión y a nivel de la asamblea en el debate algunos temas importantes que tienen que ver con iniciativas que se toman, incluso unas que tienen que ver con el envío de informes, ¿no?, de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, de los altos comisionados, sobre ese tema en nuestro país. Vamos a recapitular un poquito y luego entramos en otros temas de una agenda política que es muy amplia, ¿no? Sí, en efecto, Carlos. Bueno, el trabajo que tenemos en la Comisión de Política Interior es extraordinario, ¿no? En volumen, en cantidad y obviamente también en cuanto a la posibilidad de alguna manera de brindar apoyo y soporte a la gente que tanto lo necesita hoy en un país donde lastimosamente no hay instituciones. Y parte de ese trabajo es, el marco de la protección a los derechos humanos, es que se visibilice el hecho de que hay organismos internacionales que fundamentan a su vez el propio trabajo de ellos en el que nosotros hacemos. Cuando nosotros recabamos información en la Comisión de Política Interior, cuando nosotros sustentamos todo lo que es el tema de la crisis humanitaria, cuando nosotros soportamos en negro sobre blanco el hecho de que hoy el país está pasando hambre y las razones por las cuales el país está pasando hambre. Y por cierto, este canal es felizmente muy activo en el tema de traer constantemente acá a los representantes de los sectores productivos nacionales, y nosotros podemos ver de primera mano qué es lo que está ocurriendo con un sector que está apagado, y además también cuando nosotros vemos casos terribles como los casos de Óscar Pérez y otros hechos, y estos casos han sido llevados tanto al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como hasta el propio panel de expertos de la OEA, y todo ese resumen ha sido llevado por nosotros de la mano de estos organismos también a la Corte Penal Internacional. Ahora, ustedes tienen confianza en la Corte Penal Internacional porque últimamente ha habido una serie de cuestionamientos sobre el papel y la conducta asumida, por lo menos a nivel de su perfil directivo, ¿no? Y es completamente entendible, porque lamentablemente los venezolanos, como es lógico, tendemos a ver todo con el lente de Venezuela. Pensamos que en el mundo las cosas son iguales, pero resulta que en el mundo las cosas no funcionan así. Resulta que la justicia se administra con transparencia y con imparcialidad en cualquier lugar del planeta, incluso en la Corte Penal Internacional, de tal manera que tal vez las inclinaciones personales de cualquier personero de este organismo, francamente, no debería objetivamente preocuparnos. Ustedes remiten los informes que seguramente también otros organismos como la OEA han remitido, y bueno, ya será la Corte Penal Internacional la que tome la iniciativa o se coloque pues, a evaluar el tema. Ahora fíjate, otros temas que son importantes. Es muy local, ¿no? Esto que anuncia de manera recurrente el presidente de la Constituyente Gubernamental, iniciativa sobre revocatorio de los diputados escogidos en diciembre de 2015. Sí, yo me imagino que se refiere a los diputados del oficialismo que más nunca fueron a trabajar, ¿no? Esos señores tienen 2 años que no pisan el Palacio Federal Legislativo. Pero incluso cobran. No, nosotros no cobramos. No, pero los del pero los ellos, del yo gobierno. supongo que sí, ellos no deben tener ningún problema. Ustedes no cobran hace 2 años. 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Los del oficialismo, con toda seguridad, ellos deben estar cobrando por algún lado. Una vez Bueno, algunos son constituyentes, ¿no? Claro, pero los que pasaron a la Constituyente renunciaron a la Asamblea Nacional, pero hay otros tantos que no renunciaron a la Asamblea, pero que igualito no van. Entonces yo me imagino que se está refiriendo a ellos que no han cumplido en lo más mínimo ni con su trabajo, ni con el compromiso que asumieron con los electores. Pero por lo demás, Carlos, yo soy defensora de los derechos constitucionales. Eso es un derecho y el que quiera ejercerlo, pues que lo ejerza. Ojalá no se le cercene, como se le cercenó a todo el pueblo de Venezuela, el derecho a querer revocar al presidente Maduro para aquel entonces, cuando se tenía el derecho al referendo revocatorio, cuando ese señor, su cargo no había sido abandonado y esto no había sido declarado por la Asamblea Nacional. Ahora, se ha abierto también, Delsa, otro debate sobre, o sea, existe la Asamblea Nacional, fue escogida por el voto popular, toma iniciativas, aprueba proyectos de ley, pero al final de cuentas, como para el gobierno y para el TSJ y para lo que llaman la institucionalidad está en desacato, pues ninguna iniciativa al final de cuentas
pues vale, se quedan allí, ¿no?, en el papel. Se queda en el papel, pero Carlos, lamentablemente para el gobierno la Asamblea sigue viva y sigue allí y sigue cumpliendo un trabajo. Y hoy cuando hablamos de la comunidad internacional y vemos lo importante que ha sido en No, todo se les esto, reconoce, sin duda, se les jerarquiza además. sí, se nos reconoce, se nos jerarquiza y además como organismo legítimo es el único que puede instar a distintos organismos y es por ello que es tan importante sostener la Asamblea Nacional. Ahora, en ese sentido, el trabajo. La gente está asistiendo a la Asamblea, se comprometen los diputados, van con regularidad, o van, o les da flojera, o porque no cobran, o qué. No, hay de todo. No, Carlos, la verdad es que vamos. Van. Y hacemos un gran sacrificio por ir, porque además la verdad es Pero que... fácil no es ir porque ustedes son permanentemente, pues, hostigados. Así es, o sea, no solamente me refiero a quienes estamos en Caracas, quienes somos del área metropolitana, de Caracas o de Miranda, como es mi caso, porque para nosotros es más sencillo el traslado, pero para los del interior es un asunto muy complicado, sino que además entrar al propio Palacio Federal Legislativo en muchas oportunidades pone en riesgo nuestra propia vida o integridad física, pero es que para eso fue que nos eligieron, a nosotros nadie nos dijo que esto iba a ser tarea sencilla, pero además del trabajo parlamentario propiamente tal, nosotros en este momento estamos en un proceso de conectar a la Asamblea Nacional con los sectores productivos del país para poder aglutinar todos estos extraordinarios planes de futuro que tienen sectores como Conindustria o como la Cámara Venezolana de la Construcción o como otros tantos sectores productivos, FEDENAGA, FEDEAGRO, que saben hacia dónde tiene que ir Venezuela y pues bueno, nuestra labor es coordinarnos con estos sectores para poder llevar a cabo proyectos de ley que sirvan para poder construir la Venezuela del futuro, porque no hay posibilidad de que nos unamos si no sabemos en torno a qué. Vamos a hacer un breve receso, Delsa, y regresaremos con Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Seguimos con Delsa Solórzano, diputada presidenta de la Asamblea, bueno, de la Asamblea no, de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Delsa, el tema político, la agenda, la situación de la oposición venezolana, de verdad que va en un proceso de fragmentación, de atomización incluso, y muchos piensan que por más que se hacen los esfuerzos, los ha habido recientemente, pues no hay una vanguardia política que oriente, ¿verdad?, las luchas sociales en este momento. Sí, tú sabes que yo soy una firme creyente de la necesidad de la unidad. Y bueno, tú que me conoces tanto sabes que yo soy de las que predica con el ejemplo y soy de las que siempre ha dicho que los trapos sucios tienen que lavarse en casa necesariamente, porque además yo soy oposición al gobierno, no a la oposición, ¿no? Y entonces yo creo que eso muchos de nosotros debemos tenerlo muy claro y otros que no lo tienen tan claro, pues hay que recordárselo con alguna frecuencia. Pero más allá de eso, Carlos, yo aplaudo los esfuerzos que se están haciendo por recomponerse, creo que es necesario, pero ojalá que quienes están haciendo este esfuerzo comprendan también que la unidad no es un fin en sí mismo, que la unidad de propósito, de estrategia y la unidad en torno a algo es lo que tiene que privilegiarse para que nosotros podamos saber con claridad qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, hacia dónde tenemos que ir y cómo nosotros tenemos que reconstruir a Venezuela y que se comprenda que aquí no hay nadie que sea más importante que otro, que todos somos necesarios y que todos los liderazgos, sin excepción alguna, tienen que ser reconocidos y valorados en su justa medida sin pretender que solamente un grupo puede solo. Ahora, muchos piensan, y eso es una vieja discusión, que la unidad gira alrededor de un hecho o un episodio electoral. La unidad debería, piensan otros, debería ser otra cosa, ¿no? Mucho más estar precisamente, como te comentaba antes, a la vanguardia de lo que son las luchas sociales. Además, de acuerdo al registro de opinión pública que tienen las encuestas, hay un país, hay una ciudadanía, hay una sociedad que está en franca oposición al propio gobierno. Así es, y además una ciudadanía que merece de su liderazgo no solamente que lo comprenda, que lo entienda o que lo acompañe,
sino que esté consciente. En estas luchas sociales últimas, ese liderazgo político está acompañando a las enfermeras, a los profesores universitarios, a los trabajadores de Corpo Elec, a los trabajadores de la CanTV. Muchos de nosotros lo estamos haciendo. Yo no puedo decir que todos lo están haciendo, pero te puedo decir que no, yo lo estoy haciendo. Claro. Que por lo menos mi responsabilidad trato de cubrirla. Porque además cuando uno decide ser dirigente político, lo decide por eso, porque quieres cambiar el país, porque quieres cambiar y mejorar las cosas, ¿no? Y cuando tú ves luchas extraordinarias como las que están dando las enfermeras, Dios mío, uno no puede más que conmoverse con unas mujeres y unos hombres que de lo poco que ganan, porque eso tiene que la gente comprender que esto es un tema humano, que de lo poco que gana una enfermera o un enfermero en este país tiene que contribuir para que los pacientes puedan tener desde una inyectadora hasta un vendaje. Y lo que sufre una enfermera o un enfermero en Venezuela para que su paciente pueda ser atendido, pero que además esa enfermera que arriesga su vida, yo conversaba con algunas de ellas, con el liderazgo de este maravilloso grupo hace unos días y me comentaba que ellas arriesgan su vida porque, por ejemplo, tienen que aplicar de pronto alguna medicina que les quema las manos y no tienen guantes. Y a pesar de eso aplican la medicina cuando la hay. O ver cómo los pacientes no tienen comida y el que no tiene familia no tiene quien se la lleve. Cuando aquí los venezolanos todo el mundo sabe que vive entre no tengo, no consigo y no me alcanza. Y lo difícil que es conseguir la comida en este país que no tiene ya ni siquiera que ver con que tengas o no tengas plata. Entonces, eso que sufre la enfermera, que lo sufre en su hogar, también tiene que pasar al trabajo a sufrir lo mismo. Tú tienes una enfermera que tiene que montarse en una perrera, que no tiene comida en su casa, pero que además tiene que llegar a atender a un enfermo en un centro de salud donde no hay medicinas o donde no hay insumos. Ahora fíjate, adicionalmente a eso, es una lucha, como decíamos, que frente a ella no está el liderazgo político, hay un liderazgo social novedoso, un liderazgo social que toma iniciativas particulares. Pero a pesar de todo ello, un liderazgo social además que quiere un cambio, ¿no? Un cambio frente a lo que ocurre. Pero no termina de pasar nada y todo sigue igual, Elsa. Bueno, pero yo no creo que aquí nadie deba pretender colonizar una lucha que es social y que tiene un liderazgo claro y que nosotros tenemos la obligación de reconocer. Las enfermeras tienen un liderazgo claro extraordinario, así como la industria, la construcción, en fin. O los transportistas, los médicos, los educadores, tienen un liderazgo claro que tiene que ser respetado y nosotros debemos estar solamente para apoyar y brindar la orientación que ellos requieran, ¿no? Y para organizarlos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras competencias. Ahora, el tema es que tienen que sumarse muchas cosas. Esa lucha social que está dándose tiene que acompañarse de una organización política clara y esto también tiene que estar acompañado de la institucionalidad que tiene que consolidarse en la Asamblea Nacional y pues por supuesto del tema internacional que es fundamental. La conjunción de todas estas cosas tiene que llevar necesariamente al cambio democrático que los venezolanos gritamos. Bueno, Elsa, muchas gracias por comentar, por reflexionar sobre estos temas, por abordar temas que están allí presentes a nivel de la discusión pública. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Con todo gusto. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Amigos, muy buenos días. Soy Adriana Marval y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y mis cuentas @Adriana Marval y Marval Adriana. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que ayer se celebraron los premios Juventud 2018 con un espectáculo que defendió la música hecha por y para los jóvenes. La gala de premios Juventud de este año no homenajeó a artistas específicos, sino que dedicó la noche a reconocer las voces de líderes emprendedores que promueven cambios sociales en la comunidad, al tiempo que convocó a las figuras más populares de la música. La ceremonia celebrada en Miami contó con la conducción de dos jóvenes de gran popularidad en las redes sociales, Manolo González, el hijo de la colombiana Sofía Vergara, y Marielena Dávila, la hija de la actriz venezolana Chiquinquirá Delgado. Y ahora les contamos que Patricia Velázquez protagonizará la película La Llorona.
La modelo y actriz venezolana protagonizará la película The Curse of La Llorona, se informó en el marco de la Comic Con que se realiza en San Diego, donde se mostró el avance del film. La película será producida por James Wan, director de El Conjuro y de la saga Insidious, y también por el escritor de The Nun y Annabelle, Gary Dauberman. La pieza será estrenada el próximo 19 de abril del 2019 y estará dirigida por Michael Chávez, quien estará debutando en largometrajes. La historia está basada en una trabajadora social con 2 hijos pequeños que son acechados por La Llorona. La trama de esta película se sitúa en los años 70 en Los Ángeles, donde hay mucha población mexicana y en general de Latinoamérica. Y ahora seguimos hablando de Gal Gadot y Johnny Depp, pues enloquecieron al público de Comic Con. El estudio Warner Bros. Este fin de semana cumplió las expectativas gracias a la presencia de Gal Gadot y Johnny Depp. Gadot sorprendió al público con un pequeño avance de Wonder Woman 1984, cuyo rodaje comenzó hace 3 semanas y media y en el que se pudo ver a la superheroína armada con su lazo mágico, luchando contra unos antisociales y salvando a una niña pequeña en un centro comercial. El otro gran momento fue el protagonizado por Johnny Depp, quien pues apareció disfrazado como su personaje en Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. El intérprete sorprendió a todos los asistentes, no por su interacción con ellos, sino por el discurso que pronunció antes de desaparecer sin dejar rastro alguno. En materia musical les contamos que Shakira aclaró que no está embarazada. Luego de una increíble actuación en Barranquilla con motivo de los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe, la intérprete colombiana se despidió de su ciudad natal, no sin antes aclarar algunos rumores que señalan que espera a su tercer hijo con Gerard Piqué. Así pues lo reportó el Heraldo de Colombia. Según el medio, a su llegada al aeropuerto Ernesto Cortizos, la artista fue asediada por fans y medios, quienes entre gritos le preguntaron si estaba embarazada, lo que ella respondió entre risas que no. La cantante se encuentra en estos momentos en las Bahamas junto a su familia, tomándose unas vacaciones para luego retomar el Dorado World Tour. Seguimos con The Weeknd y Bella Hadid, quienes fueron vistos juntos en Tokio. En los últimos meses, la modelo y el cantante han estado pasando mucho tiempo juntos, y es que recientemente hicieron un viaje con amigos a Tokio. El pasado domingo, el grupo visitó el famoso Road Restaurant, un lugar de teatro de escena, artistas de robots, monstruos y otros disfraces, en el que The Weeknd publicó en Instagram Stories un video de Bella sonriendo y disfrutando del espectáculo. También el artista compartió una imagen tomada por Hadid donde aparecen juntos a 2 amigos. Cabe destacar que la pareja también fue captada caminando por el distrito de Shibuya, custodiados por sus guardaespaldas, así lo reportó E! News. Recordemos que esta sería la segunda oportunidad que la pareja se da tras su ruptura en noviembre del año 2016. Bella y The Weeknd se conocieron en el año 2015 y las primeras fotografías en las que se les vio en actitud cariñosa fueron tomadas precisamente en el Festival de Coachella de aquel año, en el que los meses más tarde confirmaron su noviazgo. Por otra parte, les contamos que Carlos Vives y Diego Torres lanzaron oficialmente el videoclip de su tema Un Poquito. Filmado en Buenos Aires bajo la dirección del español Rubén Martín, muestra a ambos cantantes en una divertida lucha por conquistar a una directora de casting interpretada por la actriz argentina Natalie Pérez. La idea era hacer un video simpático que referencie la frescura que la canción tiene y hacerlo en tono de comedia. Por eso la idea de que vamos a hacer un casting y de que nos enamoramos de la directora de casting. Y entre los dos nos la peleamos para ver quién la coquetea primero. Así lo explicó Torres. La canción, que formará parte de un próximo álbum del cantautor argentino, está disponible en todas las plataformas de música digital. En otras noticias tenemos que Taylor Swift llegará a la gran pantalla con adaptación de musical Cats.
La estrella del pop dejará momentáneamente su carrera como cantante para ser una de las actrices de adaptación del éxito musical de Broadway que está además preparando el cineasta Tom Hopper. Swift estará acompañada en esta cinta por Jennifer Hudson, Ian McKellen y James Corden. Hudson contará, además fue la ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria por Dreamgirls, interpretará el personaje de Grisabella, mientras que por ahora no se conocen los papeles de Swift, de Corden ni de McKellen. La cantante estadounidense que editó en 2017 su último disco Reputation se ha dejado ver esporádicamente en el cine y en la televisión con participaciones en las películas Valentine's Day y The Giver. Y otro artista que se convirtió en noticia fue Offset tras ser detenido. La policía estadounidense arrestó por varias horas al rapero mientras del trío musical Migos y esposo de la cantante Cardi B por posesión de sustancias ilícitas y armas en una carretera de Georgia, así lo informaron hoy fuentes policiales. El hecho ocurrió el fin de semana cuando el artista de 26 años, cuyo verdadero nombre es Kiari Kendall Cepus, hizo un cruce indebido y fue requerido para una inspección por un policía de Jonesboro, ciudad ubicada a unos 28 kilómetros al sur de Atlanta, capital de Georgia. El rapero estuvo recluido hasta la mañana del sábado en la cárcel del condado de Clayton, de donde salió después de pagar una fianza. Según el abogado del artista, Drew Finlin, la detención fue inapropiada, debido a que él no cometió ningún delito de tráfico y demostrará en la corte que no violó ninguna ley. Por otra parte, les contamos que Rihanna sorprendió a sus fans con un cambio de look. A través de su Instagram Stories, la cantante publicó una fotografía de su larga melena teñida de castaño claro con uno de los afamados filtros de dicha red social, ocasionando así pues que todos sus seguidores se debatieran especulando de si se trata de su cabello natural o no. Esta no es la primera vez que la también empresaria opta por el color rubio. En el 2012 escogió este aspecto y en los últimos años la intérprete ha cambiado su imagen con facilidad escogiendo diversos cortes de cabello, el color rojo, rosa e incluso haciéndose flequillo y rastas, aspectos que lució en su participación en la película Oceanate. Continuamos con más noticias y les contamos que Christopher Robin se estrenará el 2 de agosto en México. Una conmovedora aventura de acción real es lo que muestra la nueva película de Disney, Christopher Robin, un reencuentro inolvidable que se estrenará en México el 2 de agosto y al día siguiente en Estados Unidos. El niño Christopher Robin, al que le encantaba aventurarse con un grupo de adorables y vivaces animales de peluche en el bosque de los 100 acres, ha crecido y perdido su rumbo. Ahora, sus amigos de la infancia deben entrar en el mundo de Christopher y ayudarlo a recordar al niño cariñoso y alegre que aún lleva dentro. Cuando éste crece, se encuentra atrapado en un trabajo en el que está sobrecargado de responsabilidades. Ahora tenemos que Tini Stoessel y Pepe Barroso publicaron la primera fotografía tras su reconciliación. El modelo y la actriz empezaron su relación hace casi 2 años, por lo que probablemente se supone la distancia. Decidieron separarse a principios del año 2018, sin embargo, apenas unos meses después se dieron una segunda oportunidad. Pepe ha sido el que ha dado el primer paso para confirmar que vuelven a estar juntos, con una romántica imagen de ambos disfrutando de un atardecer en la playa, en la que ha declarado públicamente su amor por la cantante argentina. Capricho del destino, prefiero la guerra contigo al invierno sin ti, a lo que la intérprete respondió, no me entra tanto amor en el cuerpo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar la emisión meridiana y estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Adelante. Bueno, la invitación será para el miércoles, ¿no? Bueno, tendremos nuevamente esta primera emisión y el resto de las emisiones porque mañana es 24 de julio y es feriado. Receso. Breve receso allí. Pero volveremos el miércoles con todos ustedes. Igual los invitamos a seguir disfrutando de las siguientes emisiones el día de hoy y toda la maravillosa programación que tiene Televen para ustedes. Sí, señor. Será hasta el miércoles. Gracias por acompañarnos. Chao.